Buenas tardes, primeramente les presentaremos, mi nombre es Jesús Bocanegra Ramos y David González Sánchez, Liliana de Santiago Hernández, Valeria Morales Sánchez, Alejandra Dimas Chávez, Emanuel Hernández. lo que venimos a presentar es sobre el circuito de un conversor de AD. Buenas tardes, primeramente les hablaremos sobre qué es un condensador AD. Un condensador AD es un condensador que es analógico a digital, puesto que es un circuito eléctrico que se convierte de una señal analógica a digital, o como dispositivo electrónico que se convierte a una entrada analógica del voltaje a un número digital. De igual manera, debemos de conocer cómo es su funcionamiento. Su funcionamiento es generalmente un conversador de analógico a digital que convierte una entrada analógica de voltaje a número digital. La salida puede ser diferente con esquemas considerados de codificación binaria. Algunos dispositivos no electrónicos parcialmente son considerados como conversadores analógicos a digitales. Generalmente son expresados en bits. De aquí tenemos nuestra datasheet con nuestras 20 entradas, como también estas 20 entradas van directamente a las salidas que están. Estas son utilizadas, que las utilizaremos con un microprocesador para mostrar de un dato digital, de un dato analógico a digital. Son estas 20 entradas. De igual manera, utiliza una frecuencia de 10K, que con un condensador de 150 picofaradios, que son estos. El CS1 se utiliza en tierra. El RD, que se viene siendo es para habilitar los buffers de salida. El WR se aplica a un pulso bajo con uso del reloj, y el INTR se aplica a un pulso de bajo con uso del reloj. De alto, y empieza a nivel alto y termina a un nivel bajo cuando cambia de conversión. El AGND, compuesto como el DGND, son puestos en tierra. El BN negativo se conecta a tierra. El BIN positivo se conecta a un potenciómetro para regular la tensión en el circuito. Y como están puestos el reloj R y el reloj INN, son puestos en una misma conexión, que los relojes se conectan de una misma frecuencia. Es así como podemos ver nuestro datasheet. Bueno, a continuación les presentaremos el circuito del conversor analógico a digital en el sistema Proteus. Para comenzar vamos a analizar el datasheet. Del datasheet, que es ADC0804. En este datasheet encontramos que tiene 20 entradas conformado por su conexión a tierra y su parte positiva y negativa. En el programa vamos a utilizar principalmente el datasheet, el ADC0804, que es el convertidor.
un MinRes 330R, que es un resistor. Vamos a utilizar varios para las salidas. Un capacitor o condensador, un LED bar graph para visualizar los datos digitales y un potenciómetro para controlar el voltaje. Primero colocamos el convertidor principalmente. Observamos las terminales de configuración específicas. Después lo que hicimos fue colocar una fuente de 5 voltios para controlar el circuito. La terminal BCC va directamente a la fuente. Después colocamos a tierra, que es el ground. En el convertidor tenemos una tierra analógica y una digital, que es AGND y DGND. Ambas van conectadas directamente a tierra. Los pines 6 y 7 son entradas diferenciales. El 7 negativo se conecta a tierra y el pin 6 positivo a un potenciómetro, que es el que nos va a regular la tensión en nuestro circuito. Este potenciómetro se conecta en la tierra y directamente a nuestra fuente de voltaje. Cambiamos su valor a una resistencia de 1000K. Después vienen las conexiones de los relojes, que se encuentran en el pin 4. Aquí en el pin 4 tenemos el reloj interno y uno externo que va en el pin 19. Que tienen que ir controlados por la misma frecuencia. Y así que vamos a utilizar un resistor de 10K y un condensador de 150 picofaradios, condensador o capacitor, que sería esta resistencia de aquí, y el capacitor que va a 150 picofaradios. Ahora el resistor va conectado del pin 4 al pin 19. El capacitor va conectado en el pin 4 y a tierra. El pin 1, el CS, siempre debe estar bajo para que el pin 2 de lectura y escritura funcionen y se pueda realizar la conversión. Por eso es que el pin 1 va conectado directamente hacia tierra. En el pin 2 de lectura habilitamos las fuentes. Se habilitan las fuentes, los búferes de salidas digitales, y se conectan al pin 1. Un buffer es un espacio de memoria en el que se almacenan datos de manera temporal. En el pin 3 tenemos lo que es escritura, que su función es que da un pulso bajo para que indique una conversión. Para él se le aplica una señal de reloj baja para que se identifique cada que haya una conversión. En el pin 5 hay una interrupción que cambia de nivel alto a bajo. Puede determinar una conversión y se conecta al pin de escritura para que se acoplen. Es el que podemos apreciar aquí. Ahora utilizamos otro condensador de 100 nanofaradios y lo conectamos a todas las salidas con el LED background, que es este que podemos ver aquí. Este es el LED background, iniciando del DBO al DB7, utilizando varias resistencias para proteger el LED background. Pusimos todas estas resistencias para proteger el LED, para que no haga ningún daño hacia el LED. El LED background nos sirve para poder ver los datos digitales, es decir, para observar las combinaciones o entradas a los LEDs. Las salidas de los LEDs las conectamos a tierra, como podemos apreciar en la salida del LED. En la entrada conectamos las resistencias para que no sufran algún daño los LEDs, y en la salida los conectamos a tierra.
En el, en el pin 9 está libre porque es opcional para reducir el voltaje o para reducir el voltaje. En esta práctica no lo utilizamos. Y finalmente utilizamos un voltímetro de corriente directa para visualizar el dato numérico. Eso es para visualizar la corriente que fluye en nuestro circuito. Con el potenciómetro variamos su resistencia y observamos el cambio en los LEDs. Ese es el potenciómetro. Mientras variamos el flujo de energía, el LED background va a modificarse y va a cambiar. Los LEDs van a prender o apagarse algunos. Y ahora vamos a ponerlo en práctica. Podemos apreciar que cuando lo encendamos vemos que los LEDs prenden, y si modificamos el potenciómetro vemos que los LEDs también cambian. Bueno, el convertidor AD es un sistema de digitalización que permite saber ciertos voltajes e identificar el valor de bits. Esto dice que un convertidor básicamente convierte la señal análogo a digital, y eso es lo que en práctica hemos puesto en nuestro circuito. Convertimos una señal analógica a digital y la podemos apreciar aquí en los LEDs. Y eso sería todo lo del convertidor a AD. Muchas gracias por su atención.